Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos. Primero, los indígenas de todos los continentes fueron y están siendo aplastados por la Escuela de Planta Occidental. Segundo, todos los pueblos nómadas de la tierra, tuaregs, gitanos, etcétera, igualmente. No hay escuela si no los obligas a ser sedentarios, entonces muere su idiosincrasia. Tercero, los entornos rurales marginales, esos mundos campesinos, pastoriegos de Europa y de fuera de Europa, aplastados por la escuela. También los contextos citadinos suburbiales que tanto se dan en América Latina. La escuela los pasó a cuchillo. Exponentes de culturas no occidentales y también de culturas occidentales históricas, que en su proceso de modernización Occidente también reprimió. Y en general, localidades irregulares. Esos tipos de personas que no encajan en lo que el sistema espera de ellas. Estos son los seres humanos suprimidos y estas son las culturas aplastadas. Hay una serie de rasgos muy importantes compartidos por la mayor parte de las víctimas del etnocidio, sobre todo indígenas, nómadas y rural marginales, también algunas culturas occidentales. Primero, muy importante, la oralidad. Y aquí tenemos que ser francos, ya ha pasado mucho tiempo, no podemos seguir pensando que decíamos analfabeto, el hombre oral tenía algún problema, alguna tara, alguna insuficiencia, y había que hacerle un favor al alfabetizarlo. Desde principios del siglo XX, los trabajos de Parry, de Delors, más tarde de Luria, muy importante en la Unión Soviética, Ong, Illing, etcétera, Havelock, nos muestran que no es así, que las personas inscritas en las culturas de la oralidad no estaban ni por debajo de nosotros, tampoco por encima. Yo pienso que sí, pero no eran inferiores, no tenían una tara, no tenían una deficiencia, eran seres otros, con otra estructura de pensamiento, de expresión, otro estilo de vida. Husserl le llamaban verbomotor, otra forma de ser, otro tipo humano. Desde el momento en que llevas la escuela y por la fuerza, a veces al filo de las armas, los alfabetizas, los destruyes. La escuela tiene su mano manchada de sangre desde el principio, por esta batalla que realizó contra la oralidad, contra las culturas de la oralidad. Diferentes. Era un pensamiento y una expresión acumulativa, no subordinada, no eran analíticas, de más importancia a la pragmática que la gramática, eran discursos redundantes o copiosos, conservadores, tradicionalistas si se quiere, concretos, empáticos, participantes. Waterborn nos da la lista de sus componentes, de sus rasgos, muy distintos a los que nos caracterizan como hombres escriturales, hombres del pensamiento caligráfico y de la imprenta. Los valores de la cultura de la oralidad son inmensos. El hombre oral no puede expresarse ni puede pensar sin estar cerca del otro, sin estar hablando con el otro. Con lo cual los lazos comunitarios son muy fuertes en la cultura de la oralidad. Prácticamente ahí no existe el sujeto individual, el individuo, sino que el sujeto es la comunidad, es el conjunto. Este pensamiento oral es operación. Lo mostró Luria en sus estudios en la Unión Soviética. No usa abstracciones, ni conceptos, ni categorías. Es como si dijeran que ellos, más que pensar, hacen que su pensamiento es así de concreto. Decía Bakunin que un de la cultura occidental son las abstracciones, porque se han cometido inmensas masacres en nombre de abstracciones, grandes matanzas de seres humanos por miles, por millones, en nombre de abstracciones, por la religión, la patria, la revolución, y en nuestros días, pues, el Estado de Derecho,
hasta la democracia. Una abstracción, una categoría y miles, millones de muertos. La verdad puede discutir con su vecino, quién sabe si podría matarlo, un altercado, pero al no manejar abstracciones, su verdadero homicida es mucho menos. El hombre da importancia a lo más cercano, a lo más próximo, a lo más inmediato, y por eso favorece todo tipo de relación basada en ayuda mutua. Descarta la metafísica. Estos valores de la oralidad, que no son tan lejanos. Yo fui pastor durante casi una década y mis compañeros pastores eran, entre comillas, analfabetos. No me gusta esa expresión, analfabetos. Sugiere que le falta algo. Sin alfabeto, no eran hombres orales. Y para mí fueron mis maestros, mis educadores. Eran pensadores de fondo, a salvo de la letra y sobre todo a salvo de la escuela. No habían ido a la escuela, que desde el inicio aplasta la oralidad. Y fueron culturas orales las nómadas, y fueron culturas orales muchas indígenas, muchas orientales, y la escuela de por sí da su primer paso eliminando la oralidad y el hombre oral. Y aquí se da una reducción inadmisible de la antropodiversidad, porque hay un tipo de hombre, de sujeto, de persona, de corazón, de sensibilidad que desaparece, que se aplasta por el influjo de la escuela, de la letra, de la imprenta. Decía Cioran, habrá que vestir luto por el hombre, por la humanidad, el día en que desaparezca el último iletrado. Ya estamos de luto. La oralidad es un rasgo de los victimados por la escuela. Segundo, lo que yo llamo comunalismo y laborofobia. Laborofobia, una especie de dificultad para aceptar la cadena conceptual del productivismo propio de Europa. Entre el mundo indígena, las tierras no estaban adscritas a la propiedad privada, eran tierras comunales, cooperativas, o si eran particulares, eran de subsistencia, básicamente. Las instalaciones eran comunitarias, no había propiedad privada, era todo comunal. No había trabajo alienado, ningún indígena podía trabajar para otro indígena. Igual que en el pueblo gitano. Un pueblo nómada no puede llevarse la propiedad de la tierra por el camino, y no hay tampoco asalariados entre ellos. Estas gentes eran antiproductivistas y tenían una especie de laborofobia, un odio al trabajo alienado, al salario, al trabajo en dependencia. Es una cosa muy hermosa en un mundo como el nuestro, en el que la mayor parte de las personas pues son eso, esclavos. La cadena conceptual del productivismo, que pasa por maximizar la producción, la acumulación, el concepto de inversión, de beneficio, la importancia del mercado, del consumo, etcétera, no cuenta para esta gente. Para esta gente la naturaleza no es un objeto de conocimiento y de explotación, sino que se disuelven y se funden con ella. No son hombres económicos, como decía Luz. Nosotros sí somos hombres económicos. La mayor parte de toda la vida gira en torno a la producción y a la economía. Estas culturas, atacadas por la escuela, no tienen nada que ver con el hombre económico. Ya dos rasgos masacrados por la escuela: la oralidad, el comunalismo. Tercer rasgo de estos pueblos atacados: la ayuda mutua y el sentido comunitario. En el mundo indígena son tres maneras de ayuda mutua: tequio, gozona y guelaguetza, decían en Oaxaca, en México. Tequio, labor cooperativa, todo el mundo se junta para hacer cosas que tienen que hacer por la comunidad, en una obra pública, un camino a carretera, todos trabajan juntos. Gozona, una persona ayuda a otra porque no puede realizar la labor y no cada pereza. Y lo más hermoso es la guelaguetza. Es una especie de atención constante a lo que otro necesita o requiere. Tú ves en tu hermano, tu compañero, en tu vecino una falta y se la suples, se la compensas, se la satisfaces. No hace falta que le digas que tú lo has hecho, se lo colocas si quieres en la puerta. Así que todo el mundo esto necesita, y sin esperar a cambio de una forma inmediata una especie de evolución, le hace el favor. Tequio, una guelaguetza, se dan estos tres procesos de ayuda mutua, estos contratos diádicos, decía Foster, a veces con otro nombre, ¿no? También se daba así en los pueblos nómadas y se daba así en el mundo rural marginal. La escuela también
acabó con esto pues es el individualismo y la competitividad, que son las calificaciones, los exámenes, las notas, los títulos, sino lo contrario a un sentimiento comunitario. Cuarto rasgo, la antipolítica. Es una negación de la lógica del Estado, administrativa, y también formas de promover una especie de democracia directa. Carmen Cordero marcó para los mundos indígenas, ¿no? La ley del pueblo, las comunidades en leyes, en usos y costumbres. En el caso gitano se habla de prácticas demológicas, porque no es que haya una democracia de voto, sino que todo se resuelve hablando, a veces discutiendo, pero al final siempre reina como un consenso y un acuerdo. Y una primacía de la asamblea. Yo tuve la suerte de todavía conocer la asamblea indígena original, en la cual lo que estaba descartado era el voto. Esto me ocurrió en Guatemala, en la Alta Verapaz. Había un problema que resolver y se convoca a la asamblea. Ahí se juntan mujeres, niños, ancianos, un montón de gente, y yo estoy esperando que empiece la asamblea y parece que no empieza nunca. Y hay gritos y ruido, la gente entra, sale y llevan tortillas de maíz y llevan café, y la asamblea no empieza nunca, la asamblea. A cada un rato digo, ostras, Pedro, es que esto es la asamblea, que todo el mundo está hablando con todo el mundo. Nadie levanta la mano para decir esta es mi opinión, porque esto es propio de la pseudo-democracia occidental, que es muchas veces en la asamblea una lucha de egos y un combate para conseguir más partidarios, más acólitos. Empiezan a hablar, y los ancianos van de un lado para otro, y la gente entra y sale hasta que se hace un silencio. Dura, pero alguien en una esquina habla y todos van para allá de nuevo. Y digo, no entiendo, ¿cuándo se va a acabar la asamblea? Pueden durar días incluso. Y al final sí, llega un silencio, ellos trozan la cabeza, empiezan como a ocultar el silencio, el largo, y al cabo de un tiempo, como ven que es duradero, los ancianos se levantan y dicen, se acabó la asamblea, estamos de acuerdo. Esta es la democracia directa o la democracia india, en la que no se puede votar porque el voto es la división de la comunidad y es la mentira de la democracia. La escuela propende los valores opuestos. La escuela desde hace mucho tiempo se ha convertido en una especie de lacayo fiel, de un lazarillo del Estado de Derecho. Y para ella todo es este concepto que tenemos de democracia en Occidente. Solamente una acción cultural, el voto, los partidos, ya sabemos. Este concepto antipolítico también se ha basado por la escuela, allí donde llega. Derecho oral consuetudinario. Pasa a la escuela y te crees que hay delincuentes y hay jueces, que hay comportamientos delictivos y hay sanciones que le corresponden. En estos pueblos que he mencionado, indígenas, nómadas, rurales, marginales, también suburbiales y también orientales, se da otra cosa que ha sido estudiada y es muy interesante. Para el pueblo gitano lo estudió Patricia Romero, colombiana, la cris romaní. Para el caso indígena, la nombrada de Carmen Cordero, y así para otros muchos pueblos. Es una forma de derecho, una forma de hacer las paces que no requiere un cuerpo separado de especialistas, no requiere un aparato judicial, no requiere un juez, que parte del concepto de que no hay culpable, que si lo hubiera, sería la comunidad. Cuando algo ocurre y hay que restablecer la armonía, es porque un problema ha atacado a la comunidad. Se hace de un hermano y el hermano hizo algo no correcto, pero ese hermano no es culpable. Es culpable de la comunidad porque no pudo prevenir el problema y le corresponde a ella resolverlo. En estos derechos orales consuetudinarios no hay una lista de sanciones y una lista de castigos que le correspondan. Eso no existe. Es una justicia también particularista, contextualista, atiende al caso, operacional como su pensamiento, como el pensamiento oral, concreto, y tiene por objeto la reconciliación y el regreso de la armonía. No tiene nada que ver con el Estado de Derecho. En Granada, en la Universidad de Granada, se hablaba de la paz imperfecta. Ha habido muchas formas de acercarse de estas maneras dialógicas, pacíficas, dialogadas, de hacer las paces, que no son occidentales y que la escuela ni admite, ni contempla, ni puede justificar. De hecho,
cualquier estatuto de la escuela tiene enseguida lo que se puede hacer, lo que no, el reglamento, los derechos de los alumnos, sus deberes, las sanciones. Derecho oral, muy, muy hermoso. Por último, estos pueblos que he mencionado, atacados por la escuela, tenían educación. Claro, si la educación es una cosa que se da, que se respira, que existe, decía Derrida, no se puede ni deconstruir. Te educas desde que naces, hablas con tu gente. La educación es lo que no falta. Lo que sobra es la escuela, pero la educación se da constantemente. Educación comunitaria. Es decir, una educación de, en y por la comunidad, en lo que no existen cuerpos separados. Por un lado, digamos, el alumno, el niño, el estudiante, por otro el profesor, sino que toda la comunidad educa a toda la comunidad durante todo el tiempo. No hay profesores ni nada que se parezca, por fortuna, pero hay maestros. Un maestro, decía Steiner, es aquella persona que te merece un respeto, que tú estimas, y tiene un saber que quiere compartir contigo, y tú como lo estimas te acercas a él para recibir ese saber. Es una relación erótica, decía Santo Tomás, y también Steiner, tiene un carácter afectivo, erótico, de vinculación, se puede romper en cualquier momento. Todo lo contrario de un profesor que te cae desde arriba institucionalmente y te exige obediencia. Esta educación no tiene un currículum explícito, porque todos los días se habla de cualquier cosa. Nada parecido a una calificación individual. Es la comunidad la que te estima o no te estima, la que te aprecia o no te aprecia, la que te puede reconvenir si fallas contra los valores del grupo. Pero no hay un evaluador. Y es una educación siempre que tiende a producir un orden social igualitario, que es lo más importante. Porque solamente hay escuelas donde no hay igualdad. Hay escuelas donde hay fractura social. El objetivo de esta educación es la vida buena. El último rasgo de estas culturas apaseadas por la escuela es un localismo trascendente, un particularismo trascendente. Occidente es una cultura universalista. Mira cómo hablamos. Derechos humanos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no dice derechos europeos o europeo-norteamericanos? ¿Por qué derechos humanos? ¿Quién es tú para hablar por todas las comunidades del mundo, por todo el planeta, decir que tus derechos, lo que te vale a ti, son de todos? No, derechos humanos. Bien general planetario, una cultura expansionista. Lo fue mediante las armas, en el imperialismo, en América Latina desde el siglo XV, siempre lo ha sido. Y estas comunidades a los que me refiero, atacadas por la escuela, los nómadas, los indígenas, los rurales marginales, los suburbiales, eran localistas y particularistas. No querían imponer a nadie sus conceptos, querían vivirlos en su entorno y aspiraban a una especie de armonía ecosocial en la que funde el individuo y la naturaleza, el cuerpo como materia y el espíritu, dentro de un conjunto en el que no hay centro. Y, por supuesto, el hombre no es el centro de ese conjunto, es una especie más. Y todos los partícipes tienen alma, son gente. El hombre, los animales, el río, hasta las piedras. Todo lo que existe, todo lo que está, tiene alma, tiene espíritu. La escuela también acabó con esto. Para esta destrucción de la alteridad cultural se usaron varias metodologías. La primera, la más bruta, fue la de asimilacionismo directo, que era por la fuerza, acompañada de soldados, imponer la escuela. Lo estudió, entre otros, Garnier Provençal, para el caso del norte de África. Lleva la escuela, la impones, la obligas, seleccionas a una élite de los colonizados, le das un título y acabas con su cultura. Más tarde, la educación bilingüe. Sobre ella escribió Natalio Hernández, para el caso de México, que era como una especie de engañifa. Sí, hablamos en dos lenguas, parece que hay dos culturas que conviven, pero la principal es la occidental y la otra es subsidiaria. Y luego, de lo que haré más tarde, el interculturalismo cívico. Esta idea de que bajo la escuela, que es de planta occidental, todas las culturas pueden reunirse, conversar y enriquecerse. O sea que la escuela es juez y parte. Es como si estuviera por fuera de las culturas. Y ahí caben todas. Cuando no es así. Y eso es falso. Y este interculturalismo es una forma de asimilacionismo psíquico y cultural. Luego el estudiante puede ser incluido o no a nivel económico, pero a nivel cultural va a ser absorbido. Y sí, se respetan sus signos anecdóticos, sus leyendas, su look, su forma de vestir, su forma de peinarse, sus cantos,
pero a nivel espiritual es occidentalizado. Este sería el primer punto, el alcance, no sé ya qué es, el alcance del etnocidio escolar, que ahora presento la antipedagogía, desde qué puntos, desde dónde se niega la escuela. No hay una tradición antipedagógica, hay una tradición pedagógica, una tradición de reformismo pedagógico, que ya los conocemos, ¿no? Un montón de gente en los que unos citan a otros, es como una secuencia, y tenemos intentos de modernizar la escuela que llegan hasta nuestros días, hasta este engendro en el que estoy participando, que está dentro de esta orientación, tradición de reformismo pedagógico. Tenemos las escuelas nuevas, a principios de siglo, con Dewey en Estados Unidos, Montessori en Italia, Freire, Freinet, Piaget, en las escuelas activas, más tarde las escuelas modernas, con Ferrer Guardia, las escuelas libres, tipo Paideia en España, Pista en Ecuador, el Summerhill en Reino Unido, las escuelas socialistas, de Makarenko a Suchodolski, una tradición. Escuelas nuevas, escuelas activas, escuelas modernas, escuelas libres, escuelas socialistas, una tradición. No hay una tradición de crítica de la escuela. Hay, en términos de Kristeva, un intertexto, es decir, un conjunto heterogéneo de autores, de escritores, de pensadores, de poetas, de técnicos, que desde diferentes campos, con diferentes puntos de partida y diferentes objetivos, manifiestan una convergencia, miran de un modo torvo a la escuela. Todos tienen en común de que le dicen un no a la escuela, aunque como son inteligentes, no se ven obligados a escribir una gran obra contra la escuela. Les basta con un verso, un poema, un cuento, un relato, un cuadro, una pintura, una película. Pero tú ves que hay un intertexto, que hay un conjunto muy dispar de personas que dicen no a la escuela. Y a mí me gusta recordarlos, porque al ser tan dispersos tienden a ser olvidados. Desde el principio, la escuela fue negada por muchos poetas románticos y también no románticos, pero poetas. Por escritores más o menos malditos y por creadores, digamos que poco sistematizados, poco integrados. Lautréamont hablaba de la escuela como una mansión del embrutecimiento y decía que entre el alumno blando y el profesor cariñoso se daba una reacción sadomasoquista. Yo creo que sí, que todo profesor progresista, amable y todo alumno que se le somete cae en este tipo de reacción sadomasoquista. Hölderlin, ojalá no hubiera pisado nunca esa escuela. Oscar Wilde, el azote de la esfera intelectual es el hombre empeñado siempre en educar a los demás. Rimbaud, la escuela, tiene una mano que es invisible y que mata. Baudelaire, es sin duda el diablo quien inspira la pluma y la palabra de los educadores. Artaud, ese magma purulento de los profesores. Cortázar, la escuela de noche. Arguedas en su cuento Los escoleros, enfrentados a los comuneros. En el mundo indígena están los escoleros, que eran indígenas que van a la escuela, y los comuneros, que eran indígenas más propios de sí mismos, más libres, que seguían con su educación comunitaria. Berghan con maestros antiguos, Bigot con Cero en conducta, etc. Luego unos pocos teóricos, filósofos y pensadores ocasionales de la educación, como Bakunin es quizás un pionero, un padre de la antipedagogía, que presentó siempre la escuela como una forma de iglesia. Y dijo que el Estado era también una forma de escuela. Y habló de la eugenesia, de cómo el Estado, la iglesia y la escuela consideran que algo va mal en el hombre, en el ser humano, y que se requiere un yugo bienhechor que le viene de arriba para convertirlo en ciudadano. Bakunin. Nietzsche, terrible, en su texto de 1870 sobre Porvenir de las escuelas, en la que dice que el objetivo de la escuela es el Estado, y lo define así: formar lo antes posible empleados útiles y asegurarse de su docilidad incondicional. Todo dicho. Entonces, Marx y Blonsky, que desde el marxismo hablan de que es preciso una estrategia de desaparición progresiva de la escuela, que cuando por fin llegue ese reino de la libertad, la escuela tiene que ir desapareciendo y la comunidad recuperará sus labores educativas y formativas, pero que no es justificable la escuela en un ámbito en el que por fin haya igualdad y libertad. Foucault, que ve en la escuela un estado de dominación, algo más terrible, más duro que un mero ámbito de relaciones de poder. Illich y Reimer con sus teorías de la desescolarización. Sloterdijk con aquel texto Reglas para el parque humano,
La Rosa, Steiner, que acuñó ese concepto que me gusta mucho del educador mercenario, en el que dice que hay muchos educadores, pero el profesor tiene un rasgo distintivo y es que es un mercenario, porque es el único que se dedica a una labor muy noble, dice él, y pasa factura. Miller, por tu propio bien, Cato en Estados Unidos, Carrión Castro en Colombia, unos pocos teóricos. También son antipedagogos muchos investigadores de la actividad cultural. Lo digo rápidamente, pues Jaulín, por ejemplo, para los pueblos indígenas, con su libro La Paz Blanca, Molina Cruz también y Cordero para el mundo indígena, Grande, Lebrón, Clever para los gitanos, Viejois, Enguita también para ellos, Sales y Madina para el mundo rural marginal, Embay, Garigüey, Middleton, Barclay para la África Negra, en fin. Gentes que investigaron al otro cultural y dijeron, no, la escuela es un poder genocida. Y luego ya en lo más concreto, la antipedagogía se refleja en la praxis efectiva de las familias que retiran a sus hijos de la escuela para educarlas en casa o educarlas en espacios educativos no escolares donde no hay técnicos, donde no hay profesores. También muchas formas de asociacionismo defensivo antiescolar por las redes, por los blogs, experimentos educativos sin escuela, pero sí donde se agrupan los muchachos como Lea o Citoki en el País Vasco francés, al ALE en España, activismo disidente en redes sociales mediante blogs, Caso Omiso, Crecer en Libertad, en la fila de atrás. Este es el intertexto antipedagógico. Oye, si me estoy pasando, me advertí porque empecé el camino y la ruta es un poco larga. Principios de la antipedagogía. La antipedagogía considera la escuela desde un punto de vista genealógico. Parte de aquel texto de Foucault, que se llama Nietzsche, la genealogía de la historia, y también Marx ni Freud. No habla de sus orígenes lejanos, rechaza esa quimera del origen, no se refiere a la Grecia antigua, sino que habla de este dispositivo que se crea en la modernidad en el siglo XIX para resolver un problema de orden público. La escuela que conocemos, moderna, oficial, la escuela que nos tortura, la escuela genocida, surge en el siglo XIX para resolver un problema de orden público, porque esa masa humana no servía ni a la política ni a la empresa. Y se da un complot entre políticos, empresarios y filósofos. Anke Rien tiene un libro, Materias elementales de la escuela primaria, en las que recoge estas cartas, cómo se crea un estado de opinión entre políticos que dicen esto no puede ser, ¿qué hace la gente, los muchachos en las calles? Políticos, empresarios, estos son tan bobos, tan torpes que rompen las pocas máquinas que tenemos, y filósofos, muchos ya casi preilustrados. Y de este complot surge una idea extrañísima, demencial, de encerrarlos a todos. Sí, vamos a encerrarlos a todos. Vamos a encerrar a toda esta gente, a estos muchachos, para convertirlos casi a punta de pistola en buenos obreros y en buenos ciudadanos, que tienen que trabajar bien y que tienen que votar. Vamos a operar una reforma moral de la juventud. Este planteamiento, la escuela como el escenario para una reforma moral de la juventud, llega hasta nuestros días. Edvard Morin, en una obra que la UNESCO tradujo a todos los idiomas de la Tierra, lo planteaba así. Se llama la obra Los 7 saberes necesarios para el cambio del futuro, que había que aspirar a una reforma planetaria de las mentalidades. Para esto sirve la escuela. Es una operación de intervención en la subjetividad, en la sensibilidad, con el objeto de transformarla, porque el material humano no convenía ni a la política ni a la empresa. A partir de aquí surge, ¿puedo seguir? O surge el trípode educativo occidental, que tiene estas 3 patas. Primero, el aula como lugar de encierro. Segundo, el profesor como educador mercenario. Y tercero, la pedagogía como disciplina de alto engaño. Como decía antes, durante siglos, milenios, los muchachos, las gentes, se educaron en comunidad. Pero en el siglo XIX se les encierra. Y esta es una ruptura abismal en la historia de la transmisión cultural. Todos encerrados. Surge la figura del prisionero a tiempo parcial, que es el estudiante. Y se inventa la niñez. Porque antes no había niños. Dice, los niños trabajaban como los mayores,
vestían como los mayores y eran ahorcados como los mayores. Ahora surge la categoría de niño y con esa excusa, como es un niño, lo vistes para marcarlo como diferencia, ropas así un poco payasescas a veces en la actualidad, solecitos, elefantitos, etcétera, y lo encierras en las aulas. Inventa la niñez y los niños son encerrados en las aulas. Presidiarios intermitentes. Uno de los mayores castigos de estos muchachos que son encerrados, según Dostoyevsky, es la privación de soledad, que ya no pueden aspirar a estar solos. Siempre rodeados de miradas, sobre todo de los mayores, de los adultos, de sus compañeros, y tenemos este prisionero a intervalos, que es el estudiante. Pero no se encierra para educar. Como decía Derrida, la educación sucede, pasa, ocurre, no se puede construir. ¿Para qué se encierra entonces? 3 teorías. ¿Para qué ríen? Para convertir la escuela en una anticalle, como lo que no es escuela, como lo que es la calle, las tabernas, las familias, todo eso. No es tan gobernable. La escuela como anticalle consigue socializar de un modo más expeditivo a los muchachos. Escuela como anticalle, porque la anticalle es más peligrosa. Bourdieu y los marxistas decían que era para crear hábitos, estructuras caracterológicas, mediante un trabajo repetido, insistente de muchos cursos, se consigue como construir un tipo de cerebro. Y Don Celot, que a mí me gusta, termina diciendo que, bueno, al final se escolariza para decirle a las familias que no somos nada, que sois una mierda. Les dice a la familia, bueno, compañera, pareja, me has engendrado un súbdito. Y ahora yo, lo quieras o no, me lo llevo. Me lo llevo a la escuela y lo encierro. Y lo convierto en ciudadano. ¿Qué te creías? ¿Qué te creías? ¿Que por tener un hijo era tuyo? ¿Que por tener un hijo con un hombre habías creado una familia y había una esfera de intimidad? No, no. Gracias, me has engendrado un súbdito. Quizás mañana combata en el ejército del país y muera. Para esto es la escuela, que no tiene nada que ver con la educación. Iván Illich decía que la escuela era un engendro antieducativo. El profesor, para mí el profesor es mucho peor que la escuela. Esto lo tengo muy claro. La escuela es una almacén de bastos culturales, sesgados, por supuesto, toda la cultura no entra a la escuela, hay una especie de filtro, hay culturas que nunca llegan a la escuela, suburbiales, marginales, no entran, pero bueno, una almacén de bastos culturales. Pero los profesores de la escuela ambulante, y los que tengan padres profesores lo saben bien, lo hayan tenido. El profesor es una escuela que nunca cesa, es una escuela non-stop. Por supuesto que es un educador, sí, pero entre otros, porque hay educadores naturales, como los padres, como los abuelos, como la familia, educadores selectivos, como esa persona que tú eliges para que te enseñe algo que sabe, y tú lo has elegido, fortuitos, un tipo que conoce y te cambia la vida, comunitarios, los pueblos, la aldea, la etnia, existe la educación. Pero este educador tiene un rasgo, insisto, lo decía Steiner, que no tiene los otros, que lo especifica. El profesor es un educador mercenario, en sentido estricto del diccionario. En lo económico, lo decía Steiner, porque pasa factura. Proclama dedicarse a una tarea noble, benéfica, filantrópica y pasa factura. Cobra. Por educar, como no cobra el padre, no cobra el amigo, no cobra tu maestro, él cobra. Y en lo político lo decía Cortázar, porque es un profesor, sino un eslabón en la cadena de la autoridad. Dice Cortázar, su lema es mandar para obedecer y obedecer para mandar. Es un engranaje en la cadena de la autoridad. Es un esclavo que esclaviza. No tiene nada que ver con la libertad. Un mercenario. Para Walter Benjamin era un esclavo, pero un esclavo de los verdugos. En la cultura tojolabal, en la cultura maya mexicana, no cabe esta posición. Para ellos los niños nacen llenos. Nace un niño en los ámbitos tojolabales y dicen, ha llegado un extranjero, cuidado, tienes que conocerlo, dejarlo suelto, sobre todo suelto, verlo, analizarlo y después de un tiempo podrás hablar con él, entenderte con él y te podrás enriquecer de lo que te aporta y tú enriquecerlo. Para los occidentales los niños nacen vacíos y los llevamos a las escuelas, primero a la guardería, para que los llenen. Y este es el trabajo del profesor,
tratar al niño como a un bonsái. Le cortamos las raíces, le podamos las ramas y lo hacemos crecer según un canon de mutilación. Y la tercera pata, la pedagogía. Decía Nietzsche que no es posible vivir sin engañarse, que la verdad es un caníbal, se come al hombre, que todos los días tenemos que inyectarnos una dosis de autoengaño. Creo que sí. La pedagogía suministra la dosis de autoengaño o mentira vital que requieren los educadores, porque un profesor es una persona que está haciendo el mal. Está haciendo el mal. O sea, no está bien encerrar a un montón de muchachos, un montón de niños que tenemos mejor sueltos y libres. No está bien. No está bien hablarle de lo que a veces no le interesa, casi nunca le interesa. No está bien. No está bien calificarlos, ponerle etiquetas suficiente y suficiente. No está bien obligarles a callarse, que no se muevan. El profesor sabe que lo que hace no está bien, va contra las normas de la naturaleza, de lo natural, de lo instintivo, de la libertad. Y requiere una disciplina que le suministre un narcótico, un anestésico, porque si no, no va a poder dormir por la noche. No es fácil hacer el mal a sabiendas y luego tener un sueño tranquilo. Y llega la pedagogía y te inyecta en vena esa mentira. Sí, pero estoy contribuyendo a la crítica, a la tolerancia, le inculco valores positivos. Sí, a veces pasan cosas feas en el aula, pero aún así tengo buena intención y quiero transformar la sociedad mediante una transformación de los muchachos. Te levantas por la mañana y tiene muchas mentiras. Mentira política, tu partido, tu célula, la revolución, mentira sentimental, muchas veces la pareja, mentira cultural, los valores de Occidente, mentira laboral, tu trabajo. El profesor requiere una dosis muy grande de mentira laboral para poder ejercer. Y surge la pedagogía, que aparte de suministrar el autoengaño de los docentes, redacta la máquina escolar a las fases diferentes de la historia del capitalismo. Lo que tenemos en las tres fases de la pedagogía. Durante un tiempo estaba con una pedagogía negra y el profesor se hacía obedecer porque daba miedo. Era una lógica de imponer y temer. Pasan los años, el capitalismo se moderniza, digamos que se blanquea y surgen pedagogías grises, en la que el profesor ya no quiere imponerse por el terror, sino que quiere algo infame, vergonzoso. Quiere hacerse amar por sus víctimas. Y es un profesor alumnista, simpático, toma cervezas con los muchachos, dialogante, pero es la autoridad. Acá se juega con la seducción y ya la opresión prácticamente no se ve. Es la persuasión, no coopera. Y hoy día tenemos las pedagogías blancas, ya del todo, en las que el poder no se ve, sobre todo en las manifestaciones más avanzadas de las escuelas alternativas, en las que se crea un ambiente educativo, en la que los muchachos ejercen de autoprofesores, se dan las clases, son clases muy activas, participativas, salen del aula, están en la comunidad, se autocalifican, se autoevalúan, si hay un problema en la asamblea, de manera que al final ellos pareciera que tienen las riendas del poder y que ellos son los que se autogobiernan, con lo cual el poder no se ve, pero el profesor ha dibujado, ha diseñado ese sistema, sobre todo en las escuelas libres tipo Paidella, y está como escondido tras las bambalinas. Y él puede decretar cambios si quiere. No es una autogestión verdadera, es una fórmula stalinista. Te regalo la libertad, muchacho, bajo estos marcos que yo controlo. Para eso sirve la pedagogía. Y llegamos por fin a los postulados de la antipedagogía, que son 4. Primero, que para educar no es preciso encerrar. No hay que existir esto. Cualquier tipo de encierro es antieducativo. Y puede haber un encierro entre muros físicos o un encierro delante de una pantalla de un ordenador que te obliga a estar ahí unas horas y no hay muros tan claros. Pero te estás mirando el profesor o el sistema que controla las horas de atención o tu papá. Pero hay siempre un encierro. Para educar no es preciso encerrar. Se encierra, como dije antes, para otros motivos que no quiero reiterar. Segundo, una crítica de la función demiúrgica del educador. ¿Pero quién te crees educador? Este concepto elitista de que hay una aristocracia del saber, de la inteligencia o de la moral, un poder pastoral, decía Foucault. Y le hablaba de que el profesor aparece como un custodio, porque da órdenes, quieras que no, un predicador, sabe que está mal, y un terapeuta, me cuentan tus problemas, te puedo ayudar,
custodio, predicador y terapeuta. Deleuze hablaba de la intimidad, hablar por otro, dejan pasar a los muchachos si tú no eres un muchacho. ¿Quién te crees que eres, hombre adulto, para intentar ayudar a los menores? Aline Milly decía eso, este concepto de por tu propio bien, sí, te encierro, te califico, te examino por tu propio bien pequeño. Es una ética de la doma y de la cría, según Nietzsche, una operación pedagógica sobre la conciencia, una especie de diseño industrial de la personalidad, un proyecto eugenésico, en términos también de Bakunin, antropotécnica, decía Elud, técnicas para construir al hombre. Esta división entre domesticadores y domesticados que ya está en Platón, en el político, y que llega hasta la actualidad, y que mitifica la figura del profesor. O sea, el educador sabe lo que va mal en el mundo. Mira, qué inteligente. Estamos todos perdidos, pero él sabe lo que va mal en el mundo. Bueno, como es un hombre comprometido, crítico, consciente, sabe también qué tipo de sujeto puede cambiar las cosas. Oh, él sabe qué tipo de sujeto puede cambiar la realidad, transformarla, y sabe de qué manera construir esas aulas. Esta es la mentira de la educación transformadora. Sé lo que va mal, sé el tipo de sujeto que puede cambiar las cosas y sé de qué manera contribuir a que este sujeto emerja. Decía Jasper, ¿cómo esperas tanto de un sujeto podrido, que es el profesor? Decía Ribet, ¿cómo esperas tanto? Lucy, por favor, cierra el micrófono. Gracias. Pedro, aprovecho la interrupción porque mi posición acá, mi rol es bastante ingrato. Lo que nos estás comentando es muy relevante. Ya me contacté con los organizadores y creo que podemos disponer de unos 10 minutos más, sobre todo para preguntas. Entonces, no sé si quieras redondear esto último y pasamos a algunas preguntas. Tenía 3 pasos y me quedé el primero, pero bueno, era un camino. Me quedaba eso, explicar de dónde viene esta atracción de la escuela por la muerte, que eran planteamientos más filosóficos. Me quedaban 2 puntos más, sobre todo, y densos. Da igual, como digo, si a alguien le interesa, contacta por correo electrónico o como sea por las redes y le paso estos documentos, ¿no? Los fundamentos de la tanatofilia escolar. Estas cuestiones de base a nivel epistemológico que hacen de la cultura occidental una ametralladora, un arma que aplasta la diferencia cultural. Lo tiene la escuela y era común de los 3 sistemas, liberalismo, socialismo y fascismo. Esto era importante, pero bueno, da igual. Ya lo dejamos así, sí. Sí, es un camino. Sí, lo lamento, ya se nos pasó prácticamente la hora. Repito, pedí un poco de tiempo en estos asuntos, es delicado. Yo creo que deberíamos pensar en conversaciones más extensas, lógicamente, más amplias. Pero bueno, digamos que yo creo que lo que has planteado es bastante relevante. Es una visión bastante distinta de lo que uno encuentra normalmente, de lo crítico frente a la escuela, en gran medida porque en ocasiones realmente no hay perspectivas críticas, porque hay simplemente unas venias y ya. Entonces, según las indicaciones que me han dado, yo debería hacer como una síntesis de lo que planteaste y luego plantear alguna pregunta y también preguntarle al público si quiere intervenir. Yo voy a saltarme un poco el protocolo, no voy a hacer una síntesis de lo que planteaste, tomé varias notas. Quisiera más bien comentarte algunas cuestiones y también hacer unas preguntas y luego, si alguien del público desea, pues también que intervenga. Entonces, de mi parte quisiera plantear este asunto lo he estado trabajando últimamente, la cuestión de Baudrillard de los 60 en torno al problema del simulacro y cómo el modelo precede a la realidad. Él lo estudió principalmente en torno a la televisión y a las pantallas del momento, pero ahora todo lo que está planteando en torno a ese desierto de lo real a partir de la pantalla, pues cada vez es más fuerte. Entonces, lo primero sería que si tienes alguna reacción al respecto, pensando en que
ese asunto de que la pantalla preceda a la realidad en gran medida está convirtiendo a los humanos en robots. Esto que tú estabas planteando, para mí es un asunto central la cuestión de las pantallas. Dos, en general cuando me lo preguntan, yo considero que la especie humana es una especie menor, es una especie donde tal vez algunos individuos tienen un gran potencial, pero la gran mayoría no. Y personalmente digo que yo no doy un peso por la especie humana. No sé tú qué ves al respecto, si con todo lo que planteas crees que hay esperanza o no. Es decir, no creo que sea una especie con futuro en conjunto, en parte por agachar la cabeza y aceptar esas formas de imposición. Tú has planteado muchísimas formas de imposición y cuando una especie lo acepta, pues creo que esto es algo grave. Tres, los tiempos actuales como tiempos neoesclavistas. Es decir, yo creo que hay varios argumentos para plantear que los tiempos actuales esconden unas formas de neoesclavismo bastante refinadas. Entonces quisiera conocer tu opinión al respecto. Cuarto, desde hace algún tiempo he estado trabajando una idea embrionaria y es el asunto del territorio como dispositivo de aprendizaje. Y ahí conecto la cuestión con educación sin escuela, con todas las formas alternativas de educación, con romper la jaula, bueno, todo este tipo de asuntos. Entonces, el territorio como dispositivo potente de aprendizaje, entendiendo el territorio como la base ambiental natural que soporta la vida, pero además como la construcción social que se hace, ¿sí? Como ese tejido. Y lo último, como pregunta sería, bueno, Pedro, así de forma sintética, sé que el tiempo es muy limitado, pero ¿qué hacemos a partir de lo que planteas? ¿Qué hacer? Sí, es decir, uno de los asuntos centrales cuando se escudriña en las cuestiones humanas, y tú lo has hecho de una forma muy interesante, muy relevante, y no lo digo por estar aquí en el evento, sino porque, digamos, lo siento de esa forma. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a todas esas situaciones que planteas? ¿Sí? De mi parte, por ejemplo, estoy tratando de cuidar el ambiente, cuidar un bosque, ayudar con abejas y otros polinizadores, cuidar el agua y aparte de eso, algo que he hecho que creo que vale la pena es no tener hijos. Lo decidí ya hace mucho tiempo, en parte porque no le entregaría un hijo a este sistema. Entonces, eso, Pedro. Y si luego pues hay posibilidad de más preguntas, pues yo creo que podríamos, si te parece bien, pues atenderlas. Pues muchas cosas, te respondo rápidamente porque no quiero monopolizar más el tiempo todavía. Sobre primero la robotización, yo creo que sí, que se está dando una forja del ciudadano robot, pero yo no lo vinculo a las pantallas. O sea, nos han robotizado, sobre todo en los últimos años, mediante este uso político, médico de una pandemia sanitaria, nos forzaron a seguir normas, convenciones a veces cambiantes, oscilatorias, y nos convertimos en robots. Siempre obedecíamos, pero era una obediencia instantánea. Decía, se programa, se reprograma y nos robotizaron. Para mí la cuestión de la pantalla es ambivalente, es secundaria. No estoy con Han, el coreano, que tiene un planteamiento casi teológico, un idealismo negativo de que todas las pantallas, todo lo cibernético es casi el fin de ley, decía del héroe, de la lucha, de la contestación, es el mal absoluto. Creo más bien en la línea de otros autores, como McLuhan, que hay una ambivalencia. De hecho, tú sabes que ahora mismo hay colectivos indígenas o indigenistas que están luchando mediante pantallas, mediante dispositivos digitales, por recuperar tierras o por defender su cultura. Que a veces también las pantallas están sirviendo a mucha gente para escapar de la escuela, para educarse en casa. O sea, yo en las pantallas veo una ambivalencia, no la demonizo, tampoco la glorifico,
pero veo una ambivalencia. Ya somos seres cibernéticos, ya somos homodigitales, ya nuestra metáfora sustancial en la vida no es el libro, sino que es la computadora, ya somos así, pero ahí creo una ambivalencia en la pantalla, pero robots sí que somos. Se ha visto en Occidente. Es increíble que casi cada semana cambiaran las normas, las reglas y hiciéramos caso. Mascarillas, ahora sí, ahora no. Se dio un paso en la domesticación del hombre con esta pandemia, si nos robotizaron. Sí, somos neoesclavos, por supuesto. En cuanto a la especie humana, es que no existe la especie humana. Compañero, creo que no existe la especie humana. Cuando he tenido ocasión de contactar con la alteridad cultural, con los otros, he visto que no tienen mucho en común con ellos. Hay diferentes tipos de seres humanos sobre la Tierra. Hay entre las culturas como abismos casi infranqueables. Yo como europeo occidental no tengo nada que ver con aquellos compañeros mayas que conocí y que no entendía y que no me entendían por barreras del lenguaje, de la cosmovisión. No existe la especie humana. Sí, la especie humana occidental está perdida. Sí, la especie humana occidental está perdida. Pero hay otros tipos de hombres, otros conceptos de la dignidad humana que han sido aplastados o no tanto y no podemos meterlos en el mismo saco. Decía, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo tengo una consigna poética y luego otra muy práctica, mucha bacana. La poética es vivir la vida como obra. Vivir la vida como obra y procurar que sea una obra de arte. Es decir, no vivir la vida atendiendo a esas instrucciones de uso de la vida que decía Leos Pérez, ese modo de empleo de la vida que te colocan al nacer y te hacen seguir un camino muy trillado, casi una dirección única. Sé buen hijo, estudia, sácate tu carrera, ahora cásate, ten tu propiedad, sino hacerte de tu vida una obra, algo tuyo, singular, propio, y ojalá sea de arte, en el sentido que tiene el arte de perturbador. Y luego lo más chabacano es desistematizarse, es decir, procurar en una carrera hacia el margen darle la espalda al Estado y al mercado. No es una consigna absoluta, no se llega nunca al final de esa carrera, pero hay eslabones, etapas, y hay cosas que sí podemos ir ya negando. Cuanto más vivas fuera del Estado y más fuera del mercado, para mí eres más libre y eres un factor de sistematización, de destrucción, de corrosión, aunque sea minúscula, de lo existente. Y eso es posible, es desinstalarse, desacomodarse, es empezar, si es posible, a negar la propiedad, la vivienda, la casa, quizá también la familia, y correr hacia un margen. Nunca estaremos fuera del sistema, pero no es lo mismo estar en el centro del sistema, ahí digamos dando casi en la universidad, con tu casita, con tu familia, con tu coche, etcétera, integrado. Entonces eres el sistema capitalista encarnado, tú eres el sistema, o sea, el sistema está en ti, a esa gente que busca una manera de subsistir, de autoconservarse como organismo vivo, reproduciendo menos lo establecido. Y hay muchos casos y muchos ejemplos, ¿no? De gente que se busca otras formas de vida. Eso es lo que se me ocurre. Bien, Pedro, muchas gracias, muy amable. ¿Alguien de las personas que está conectada desea hacer alguna pregunta, algún comentario? Creo que podemos contar con algunos minutos para ello. Bueno, muy bien. Entonces, Pedro, en realidad muchas gracias por la participación. Eh, digamos, yo he seguido por algún tiempo, sin ser dogmático, las perspectivas anarquistas, que son muy diversas. Creo que haces unos aportes muy relevantes. Ojalá hubiese opción para poder conversar más, porque de mi parte creo que en algunos casos hay unas generalizaciones que siempre, digamos, tienen sus problemas. Por ejemplo, para cambiar algún sistema en ocasiones hay que estar adentro moviendo fichas, aunque suene utópico o difícil, es importante también tratar desde adentro de revolcar las entrañas. Y bueno, hay de todo, hay casos de autoaislamiento voluntario, eh,
que, bueno, permite unos márgenes, yo creo que de libertad muy interesantes, pero tal vez, no sé, lo digo porque es un tema que pienso mucho, ¿a qué dedicar esa libertad? De pronto a seguir planteando esas cuestiones muy internas propias, no sé, es decir, estamos hablando de temas realmente profundos y ontológicos, y en mi parte pues estoy bastante, digamos, agradecido de poder haber participado de este evento, haber conocido un poco de tu pensamiento. Entonces, bueno, pues no queda nada más que agradecer. Estuve revisando el chat y también hay un agradecimiento, pensé que había alguna pregunta. Entonces, muy bien, Pedro, no sé si quieras cerrar diciéndonos algo como para finalizar. Nada, lo último, parece que me ubicas ahí en el campo del anarquismo, ¿no? Como si yo fuera una persona etiquetable, ¿no? Yo siempre digo lo mismo y lo digo ahora para despedirme. Yo soy una mezcla, un compuesto de romanticismo literario, anarquismo, claro, marxismo y malditismo que no funciona bien. Una mezcla que no funciona bien, pero no que por ninguna etiqueta. Intento construir un discurso teórico a partir de la experiencia. Si hablo de los indígenas es porque viví entre ellos. Si hablo de los pueblos marginales porque fui pastor durante 10 años. Si hablo también de los suburbios porque también los conocí en mi estancia en Argentina. Es decir, es un tipo de discurso teórico que parte siempre de la investigación y de la experiencia. No es tanto doctrinario, solo eso. Bien, sí, igual yo creo que como lo planteaba Nietzsche, las palabras siempre tienen límites, pues por más que tratemos de plantear algunos asuntos de forma compleja, es muy complicado. La idea nunca fue etiquetarte, eh, pero evidentemente hay parte de lo que planteas tiene que ver con unas lógicas, digamos, de libre pensamiento muy abiertas. En el chat se plantea lo del correo electrónico. Entonces, no sé si quieras anotarlo o pues yo creo que no es difícil encontrarlo Es mi nombre en con los minúscula, usuarios. Pedro García Olivo, en minúscula todo seguido, Pedro García Olivo, gmail.com. Así. Bien, Pedro García Olivo en minúscula, sin acento, gmail.com. Y atenderé a todas las personas. Me he quedado un tercio de la charla que tenía preparada, pero bueno, es que cuando te pones a preparar algo así durante meses, hace meses que sabía que iba a estar con ustedes, pues se me fue de las manos. sí, sí, lamentable. Yo también quisiera que pudiéramos continuar, pero es el tiempo que ha dado la organización. Sí. Entonces, bueno, Pedro, no me queda nada más que agradecer en nombre de la organización de este encuentro mundial Educar para la Vida. Tú planteaste una noción bien diferente. Y bueno, ojalá en algún momento podamos conversar más ampliamente, de forma más reposada y ojalá sin la mediación de las pantallas. Venga, un Bueno, abrazo, estés gracias muy por bien. todo. Saludos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.